¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Programa importantísimo esta noche, para establecer cuáles son las variables que va a haber que discutir de aquí en adelante, por supuesto hacia adentro del frente de todos, pero también cómo se diseña y cómo se reestructura en gran medida el escenario y la coyuntura electoral. Yo quiero arrancar el programa diciéndole que la salida del expresidente Mauricio Macri, por lo menos de la discusión en términos de las precandidaturas que se están estableciendo en Juntos por el Cambio, mire, por un lado nos trae una evidencia contundente y por otro, le diría casi una especie de secuencia que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta primera parte del programa y quizás, ¿por qué no?, un gran interrogante, ineludible, clave, vital, y al mismo tiempo un poco urticante, que cruza y que atraviesa todo el espectro de la política económica en la Argentina. No solamente la oposición, sino también del oficialismo. Mire, en primer lugar, la evidencia. La evidencia indica, a pesar de todo lo que hemos leído en el día de hoy, a pesar de todas las alabanzas, los elogios que ha recibido el expresidente Macri, ¿por qué? Bueno, por bajarse, entendemos, de lo que es la pelea electoral. La evidencia es que los números no le daban. La evidencia es que, a pesar de lo que puede llegar a inferirse en términos de lo que están mostrando los medios en este mismo momento, en otros canales o distintos portales, lo que uno puede suponer es que está clarísimo que no le daban los números y que en todo caso lo que hay, lo que se ejercita afortunadamente en la Argentina es la memoria activa, la memoria que elige qué preserva y qué no de ese mundo de los recuerdos, de ese mundo de los hechos históricos. Y me parece que es importantísimo que esto haya pasado en la Argentina en un contexto donde también hemos tenido el 24M y hay una relación directa con lo que le estoy contando, porque ese ejercicio de la memoria es el que en gran medida, tiende a preservar a las sociedades, ¿no? Es casi un mecanismo de defensa que se ejercita una y otra vez y creo que es lo que ha tenido una relevancia ineludible en este mismo momento. ¿Por qué? Bueno, porque esa memoria lo que le dice a un sector de la sociedad es: no lo vuelvas a votar, no le vuelvas a dar la posibilidad, porque hizo un desastre en términos sociales y en términos económicos y porque tenía todo dado para no hacerlo. Algo que establece una diferenciación vital con respecto a lo que ha pasado en los últimos años en la Argentina, donde hemos tenido una pandemia, donde la guerra ha modificado los precios relativos de los valores más importantes que manejan las economías modernas, donde hemos tenido y estamos atravesando una sequía, donde hay una crisis bancaria que se ha desatado en los Estados Unidos y también en Europa. Digo, eso contrasta mucho contra los 4 años de mandato del expresidente Macri y ese ejercicio de la memoria nos trae esta evidencia, la evidencia de que hay un sector de la sociedad que quizás en algún momento cotejó la posibilidad de darle el voto nuevamente, pero que claramente no lo va a hacer. Y a partir de esa secuencia, a partir de esa ecuación es que el expresidente Macri se baja de la carrera electoral. En segundo lugar, la consecución de distintos eventos que han tenido lugar a lo largo de las últimas horas, de lo que podríamos denominar que es un vector que se va a proyectar hacia adelante. También hay que seguir esta secuencia, es muy interesante. Vamos a tratar de darle datos en el día de hoy de cómo puede seguir esto, pero en rigor lo primero que hay que señalar es lo que yo le dije recién, es decir, Macri ha sido saludado hoy por los referentes de Juntos por el Cambio en clave de que ha tenido un acto de generosidad, un acto de renunciamiento, un acto que podría estar lejos de lo que es la especulación de características electorales. Claro, cuando uno repasa los mensajes que recibió el expresidente Macri a lo largo del día de hoy, elegimos 2 o 3, nada más para mostrarles el tono, porque a partir de ahí vamos a derivar un análisis. Por ejemplo, a ver qué le decía vía Twitter una de las precandidatas, estoy hablando de Patricia Bullrich, a ver si lo podemos ver, señor director. Bueno, esto decía, la histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser presidente, ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina. Y repasamos lo que también le decía el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, a propósito de algo que le voy a comentar ahora, pero que está escrito prácticamente en la misma clave. Saludamos el anuncio de Mauricio Macri, es una buena decisión que ayuda al colectivo de Juntos por el Cambio. Reafirmar nuestra unidad es el camino para dar vuelta
la Argentina. Claro, Macri con esta decisión, uno podría pensar, estamos especulando, estamos analizándolo, le tiende un puente nuevamente al radicalismo en términos de las fricciones que había entre el propio Macri y Gerardo Morales, toda vez que el radicalismo también buscaba un lugar protagónico y que pareciera que ahora lo va a tener. Por lo menos pone en el llano la competencia entre Bullrich, entre Larreta, el propio Morales, se suma Manes también a esta discusión, y creo que en algún punto uno podría derivar que existe la posibilidad de que un votante, aquel que lo acompañó Macri en su primer mandato, y que quizás había quedado, quizás no, seguramente quedó defraudado por la gestión del expresidente, bueno, quizás como no está él ahora en la carrera electoral, bueno, quizás decide volver. Y en todo caso evaluar entre la oferta que le está dando Juntos por el Cambio. La decisión de Macri también, sin ninguna duda, urge, apura las definiciones en el frente de todos. Está claro que en algún punto hay la posibilidad de mirar esto en espejo. Existe la posibilidad de analizarlo de esa manera, y en todo caso las preguntas son muchas, ¿no? No por Cristina Fernández de Kirchner, que ya dijo que no va a ser candidata, pero sí por Alberto Fernández, el presidente de la Nación, que acaba de llegar a la ciudad de Nueva York, que está en los Estados Unidos y que se va a encontrar con Joe Biden en 2 días nada más. Vamos a estar hablando de ese tema. Y por supuesto urge en todo caso a otros candidatos también que forman parte del frente de todos. Yo le decía una evidencia, una secuencia esta que estoy describiendo, que se le podrían agregar muchos pasos más, pero también una pregunta, un interrogante, usted recuerda, y que quiero analizar esta noche. Y el interrogante es el siguiente. A ver, si uno lo saca a Macri de ese plano en el cual estaba y que casi que se llevaba todas las miradas, que es la discusión de carácter electoral, porque finalmente todo quedaba supeditado a sus definiciones, o pareciera que todo quedaba supeditado a sus decisiones. ¿Qué pasa ahora en términos de la comparación, ¿no? ¿Qué tan distintos son, por ejemplo, los programas económicos, los planes económicos, las ideas centrales de lo que se va a poner en marcha en la Argentina, supuestamente si gana Juntos por el Cambio? ¿Qué tan distintos son los ejes económicos de Larreta, del propio Bullrich, de la propia Bullrich? Digo, ¿en cuánto difieren las ideas de los distintos referentes de Juntos por el Cambio? De Gerardo Morales, por ejemplo. Y yo, haciendo un raconto, bueno, ¿quiénes son hoy los referentes económicos? Y antes que esto casi le puedo dar la respuesta. Mire, difiere muy poco y prácticamente nada las ideas de unos y de otros, pero haciendo un raconto nos damos cuenta de que efectivamente esto es así. Carlos Melconian, Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Federico Pinedo, Martín Tetaz, Juan Carlos Sánchez Arnó, son todos nombres, hay muchos más. Son todos nombres de los referentes económicos que trabajan tanto con Bullrich como también con Larreta, y donde si uno rasca un poquito con la uña e indaga, bueno, las decisiones, las ideas son las mismas. Y la secuencia también que dibujan las decisiones, los programas de gobierno, virtual, por supuesto, y potencial, también son los mismos. Porque arrancan con un ajuste violento del gasto público, porque siguen con supuestamente una devaluación que va a unificar los tipos de cambio, porque están pensando y están proponiendo bajar los derechos de exportación y bajar los derechos de importación para que puedan entrar más productos en la Argentina, porque lo que también están planteados son reformas fiscales, laborales, previsionales, pero no son cualquier reforma, porque usted podría decirme a mí, mire, Guarino, la verdad es que hay que discutir una reforma, cambiaron los tiempos, hoy se trabaja distinto, hoy los sistemas previsionales funcionan de otra manera. Mire, yo le digo, tiene razón, pero ¿por qué hay que inferir que toda reforma tiene que ser regresiva en términos sociales? ¿Por qué el sinónimo de la reforma es regresivo? Bueno, porque obviamente posicionándose en un determinado lugar se obtura la discusión, y es lo que hace Juntos por el Cambio en este momento. Entonces, esa secuencia en términos del programa económico que se quiere aplicar prácticamente es la misma en cada uno de los candidatos de Juntos por el Cambio, al punto tal de que se hace campaña directamente tratando de visualizarlo, tratando de promocionarlo. Por ejemplo, vamos a escucharla a Patricia Bullrich, a ver. No sabés dónde puede terminar. Algo parecido. ¿Qué quiere decir animarse a hacer cosas que hay que hacer? Que lo dijiste así como... Te lo dije recién, un torniquete. Tienen que ya bajar el gasto, digamos... No, que vos vas a hacer si ganás. Claro. Te vas a animar a hacer cosas. ¿Qué recortás? ¿Qué agarrarle? ¿Por dónde empezás el hachazo? ¿Qué tachás?
tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen, digamos, que no pueden pagar una tarifa muy alta, tenés que bajar subsidios, tenés que bajar el Estado de una manera, digamos, igual en todos lados, tenés que hablar con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta, gasta, gasta y no produce nada, tenés que hablar con las municipalidades para la baja de impuestos, como hicieron muchos de los... Achicás subsidios, sube tarifas, se te aumenta la inflación, estás en una trampa terrible. Sí, pero es que vos vas a tener, porque vos tenés dos elementos que hoy te impiden. La Argentina, digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Primero porque tenés un cepo... Sí, en recesión. En recesión. Sí, ¿y por qué tenés y en recesión económica? Vos estás planteando un escenario en el cual el año que viene va a ser mucho peor que este a nivel económico. No, no va a ser peor. Y si vas a echar todos los recursos del Estado, va a haber un ajuste gigante. No, y por ahí es necesario. No, para. Si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente. Bueno, ahí estaba, ¿no? Bullrich hablaba de deflación. Y claramente, digo, o no sabe lo que significa o no sabe lo que significa, porque en la Argentina uno de los problemas es la inflación, no la deflación. Entonces, ahí hay un problema importante. Después, por supuesto, en segunda instancia, todo es ajustar el Estado, ¿no? Ajustar el Estado de cualquier manera. Y ya sabemos cómo es de cualquier manera. Es ajustando en aquellos que menos tienen, en los programas sociales, en todo lo que es la política de asistencia a los sectores menos favorecidos de la sociedad. Ahí, por ahí se ajusta, ¿no? Y con esto se promueve la discusión. Ahora, la experiencia histórica ya ha demostrado que esto fracasó. Y déjeme plantearle algo más. Las ideas de Juntos por el Cambio, yo le mencionaba a Melconian, Lacunza, Laspina, póngale el apellido que quiera, se parecen mucho también, no solamente entre ellos, sino además con lo que promueve el Fondo Monetario Internacional, con lo que dice Cristalina Georgieva. Si usted mira las recomendaciones del fondo, son ni más ni menos que una especie de calco de lo que es el programa de gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Es casualidad? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo le decía que la experiencia histórica ya ha demostrado que esto no solamente no funciona, sino que genera más daño aún. Está clarísimo. Y quizás ahí uno se pregunta en algún punto, ¿no hay un registro histórico, no hay una memoria histórica? La misma memoria que en principio lo ha sacado de la carrera electoral al expresidente Mauricio Macri. No existe todavía ese registro histórico que nos dice que lo que quieren intentar estos señores no funciona y que nos va peor. ¿Acaso no hay una evidencia más concreta que es que una vez que se intentó hacer nuevamente en los últimos años en el mandato del expresidente Macri, lo que nos trajo es de nuevo el Fondo Monetario Internacional y que hoy estamos sufriendo esa cotutoría de nuestro gobierno? Mira, a mí me parece que sí, pero además hay que introducir un registro adicional que es los vicios, las derivaciones, aquello que roza con la ilegalidad, las persecuciones que se han desatado. Usted se preguntará, ¿para qué? Bueno, probablemente para tratar de implementar, de instaurar, de implantar, como se decía y como me parece que es importante decirlo, un modelo económico que no tiene nada que ver con la Argentina. Algo de esto mencionaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la reunión con el Grupo de Puebla. Lo escuchamos. Todo lo que pasa y todas las persecuciones y todo lo que se sufre tiene que ver con la economía. Tiene que ver con esa Argentina que un 25 de mayo del año 2003 vino a reconstruir nuevamente lo que yo denomino el Estado democrático constitucional. Un hombre con apenas el 22% de los votos construyó esa Argentina que venía de muchas tragedias, de la tragedia de la dictadura, de la tragedia de las privatizaciones, del modelo neoliberal. Y fue precisamente que junto con esa reconstrucción también hubo una reconstrucción de memoria, verdad y justicia. Está claro que lo que discute Juntos por el Cambio no incluye la discusión por cómo se crece con inclusión social. No hay una discusión en torno a lo que es un shock distributivo, y acá me parece que es el punto central, el punto que mira para el frente de todos, ¿no? Porque ¿qué diferencia o qué puede diferenciar
al espacio del Frente de Todos con respecto a Juntos por el Cambio. Y a mí me parece que lo central tiene que ver con esto. Usted no va a escuchar nunca, en ningún momento, a un referente de Juntos por el Cambio, elija la vertiente que elija, que hable de un shock distributivo, que hable de mejores salarios, que hable de un costo de vida, en todo caso, más bajo para generar mayor cantidad de derechos. Eso no está planteado, no hay una discusión por el modelo económico, porque el único modelo que existe es el que baja directamente del Fondo Monetario Internacional. Y en este sentido a mí me parece que es importante tenerlo presente. Entonces, en esa discusión por el shock distributivo, en esa especie de pararse en un lugar en donde Juntos por el Cambio no va a estar nunca, me parece que hay una oportunidad que hoy por hoy, bueno, toma un poquito más de fuerza a partir de la decisión del expresidente Macri. Lo decía Cristina Fernández de Kirchner recién, vinculado obviamente con la memoria que también, yo le decía, está y estuvo presente el 24M, porque hay una relación directa. Y este programa ha sido fundacional también en ese sentido, en la lectura donde se conecta lo que dejó la dictadura, la última dictadura cívico-militar en la Argentina, cómo se trató de implementar también un modelo económico que no era para este país, cómo se trató de desarrollar, bueno, en gran medida el sector financiero por sobre el sector fabril, por sobre el sector industrial, y en gran medida también se lo logró en algún punto, y cómo eso hoy todavía se mantiene vigente y cuánto daño ha hecho, ¿no? ¿Cuánto daño ha hecho? En función de eso, entonces, la discusión tendría que venir por ese lado. Claro, la última de las conclusiones que quiero hacer con usted esta noche, y por supuesto vamos a abrir a discusión de todos las y los caníbales, tiene que ver con esto, porque la pregunta también le cae al presidente de la Nación, Alberto Fernández. ¿Acaso el modelo que él está llevando adelante es un modelo virtuoso en este sentido? Bueno, uno podría decir sí y no. Sí, porque promueve la actividad económica, sí, porque promueve el empleo, no porque, por supuesto, con eso no es suficiente, porque es condición necesaria, pero no es suficiente. Y entonces, ahí también hay un punto que me parece que puede enarbolar el Frente de Todos hacia la discusión electoral de aquí en adelante. ¿Qué se hizo? ¿Qué se preservó? ¿Cuáles fueron los grandes daños que hizo el expresidente Macri a la economía? Y en todo caso, ¿cuál es la propuesta electoral de aquí en adelante? Vinculado con esto, y porque me parece importante rescatar en algún punto algunas definiciones del presidente, bueno, esto que quiero compartir con usted, que habla quizás, nos preguntamos, de la próxima reunión que va a tener Alberto Fernández con Joe Biden en el marco de lo que es la discusión con el Fondo Monetario Internacional, y una evidencia que es que no se puede cumplir el acuerdo en función de lo que está pautado, porque el mundo ha cambiado, porque el contexto es totalmente distinto y porque el sistema financiero también en este momento se está reformulando. Allí lo tenemos a la Reserva de los Estados Unidos asistiendo monetariamente con todo lo que haga falta a los grandes bancos de inversión, tanto de los Estados Unidos como también en un rescate a los europeos, y nos preguntamos si eso no es condición suficiente como para empezar a discutir nuevamente el acuerdo con el fondo. Lo escuchamos al presidente de la Nación. El capitalismo financiero hace temblar la economía cuando otra de sus burbujas cargadas de especulación explota inesperadamente. El mundo central, que pasivamente deja inflar esas burbujas, corre en socorro del sistema ante la explosión para que el efecto dominó, que ya vivimos hace 15 años, no vuelva a asomar. A esta altura de los acontecimientos, con tanta concentración financiera, con tanto juego especulativo, ya deberíamos entender que el sistema financiero actual no hay que socorrerlo más, hay que cambiarlo drásticamente. Bueno, muy bien, seguimos en nuestro Caníbales. Te acomodaste mejor. Sí. Estabas bajo. Le decimos a la gente que estamos sobre almohadones. Sí. Acá, yo voy a mostrar el mío. Acá yo está. Acabo de sacar, se lo presté Hueira. Este es el secreto mejor guardado. De la televisión. Bueno, acá está. Yo tengo uno, pero le dije a Hueira, estás muy bajo. Me dejó baja a mí. Y tenemos la palanquita también, que nos sube un poco. Bueno, Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, siguiendo un poco lo que vos decías en el editorial, la palabra histórico está muy maltratada, porque en verdad para una cantidad de giladas se usa la palabra histórico para describir cosas que realmente son de trámite.
Pero me parece que sí, que ahora estamos viviendo un momento histórico porque este acuerdo de Putin y de China marca prácticamente el comienzo, o mejor dicho, no es que marca el comienzo, creo que termina de consolidar una nueva estrategia para el mundo, ¿no? Entonces, recién cuando estábamos, antes de entrar, hablamos con Feletti, que creo que es un momento para estadistas, para gente que sabe aprovechar esta oportunidad. Y me parece que Argentina, dentro de ese contexto de Latinoamérica, tiene que saber aprovechar esta oportunidad para ganar nuevos mercados y para insertarse a través de los BRICS en algunas cosas que realmente son importantes. Por el otro lado, hay que tener un ojo concreto porque cuando los imperios se desintegran o empiezan a flaquear, suelen tener ramalazos de suma violencia. Sí, arrasan con todo, ¿no? Arrasan con todo antes de caer. Entonces, la historia dice eso. Entonces hay que tener un poco de cuidado con todo lo que está por venir. Me parece que Inglaterra le preste atención a que nosotros podamos comprarle aviones a China y que eso puede llegar a ser una limitación. Nosotros no podemos comprar aviones que tengan componentes ingleses, no sé si ustedes sabían eso. No. Tiene una limitación. Vos no podés comprar ningún avión que tenga un componente inglés, por el límite del tema de Malvinas. Entonces creo que es bueno que la gente sepa concretamente de que Inglaterra, por supuesto, es un país de la OTAN y nosotros tenemos la OTAN en el sur de nuestro continente. Entonces, esto tiene que ver también con la actividad del otro día de un avión que salió a dar vuelta para conocer concretamente, que lo emitió este canal solamente, de la milla 200 y 201, y que es una operación formidable entre la Embajada de Estados Unidos y algunos de los operadores locales, ¿no? Entonces, me parece que es un momento muy interesante si es que lo sabemos capitalizar y para eso hace falta que en el próximo periodo haya un estadista y no un simple presidente. Vamos a volver sobre ese tema que lo recorre todo, ¿no? Natalia Salvo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julián, ¿cómo estás? Pensaba, ¿no?, qué distinto es el mundo que al que fuera en la última dictadura cívico-militar, ¿no? Una Latinoamérica asediada por las dictaduras latinoamericanas y la imposición de un mismo patrón de acumulación financiera y cómo eso, bueno, abrió las puertas a lo que fue la desigualdad estructural que hoy en día vive en nuestro país, pero estrictamente para poner foco en la complicidad judicial, ¿no? Al respecto, muchas veces se trata a los gobiernos peronistas de no democráticos y sin embargo fue, por ejemplo, el año 1955, que por decreto el 6 de octubre del 55 se depuso a los miembros de la Corte, el 7 juraron unos nuevos. En el año 1947 se había hecho un juicio político con todas las de la ley porque habían respaldado los integrantes de esa Corte el golpe de 1930, pero volviendo a 1976 también se depuso el Congreso y se removió a todos los integrantes de la Corte. Quiero hacer un paralelismo con la actualidad, con el juicio político que se está haciendo según todos los mecanismos constitucionales de esta Corte y especialmente porque el padre Paco está haciendo una huelga de hambre que dura 7 días, finaliza este viernes justamente contra la mafia judicial, contra los empobrecidos y la vinculación que tienen las decisiones de la Corte en ese empobrecimiento popular. Bueno, le mandamos un saludo grande al padre Paco, ahora con Peretti también lo veníamos hablando el tema, pero la saludo primero a Úrsula. Úrsula, buenas noches, ¿cómo estás? Úrsula Vargas. No, yo pensaba el viernes 24 de marzo, otra vez una marcha multitudinaria en nuestro país, por suerte, muchos jóvenes, muchas familias, y estuve ahí un rato y lo que me vino a la cabeza es que y haciendo alusión a este gobierno, que nos faltan ideas para salir a luchar, ¿no? Encontré como muchísima gente queriendo, y el pueblo una vez más, demostrando que está presente, demostrando que tiene fuerza y que sin embargo, ¿a qué le vamos a poner el cuerpo? No hay, yo lo vuelvo a insistir, yo siento que este gobierno no le habla. No nos habla, en realidad se hablan entre ellos, hablan con los empresarios, toman medidas económicas, terminan el acuerdo con el FMI también de espaldas al pueblo. Y lo que sentí es eso, que hay muchísima gente, muchísimas mujeres, hombres, jóvenes, esperando que, pero no en el sentido que hoy decía Mauricio Macri, que le mandamos un beso grande, que se bajó de la elección, que tiene menos imagen positiva que de Sur, ¿no? Digamos. Eso es una buena homología. Claro. Fue un acto de generosidad. Sí, es muy generoso. No, muy pero generoso. sí, pero no, pero hasta, a ver,
de hecho, hasta los propios le festejan que se haya bajado, es casi como una confesión de culpabilidad de algo, ¿viste? No sé. Está totalmente perdida esa chica, ¿eh? Cualquier cosa le dice a Macri. No, pero le mandó un beso a Macri, digo, está bien, le mandamos un beso grande, bueno. Sí, claro. Que esté muy bien y que su segundo tiempo sea en su casa, por favor. Sí, que compró el libro, ¿qué pasó? Macana, pero estamos muy dolidos, ¿no? Siempre hay un mueble que le hace falta alguna Pero volviendo a eso, digo, me parece que a la sociedad nos falta, y no como un líder mesiánico y nada más, sino que no nos están dando luchas que pelear. Bien. Luchas para poner el cuerpo y luchas para salir, y que también, como dijo en aquel entonces Cristina a Alberto, que escuchar al pueblo. Bueno, o sea, faltan ideas para poner el cuerpo. O sea, el cuerpo está. Igual que el cuerpo está. Bien. Estamos esperando las ideas. Es toda una definición, porque Ubeira lo que dice, faltan estadistas. Uno dice, bueno, faltan estadistas, faltan ideas. Ya nos estamos quedando... No, Ubeira dice que hay una estadista. No, bueno, falta una estadista o una estadista que conduzca. La descripción que hizo Ubeira conduce a una sola persona. Pero si Cristina... A ver, Pedro, vamos, no me juegues con las palabras. Cristina dijo que no va a ser candidata. Bueno, no sé. Acá todo lo que estamos acá quieren que Cristina sea candidata. Es la negación, Bueno, Pedro Peretti, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, sí, el padre Paco está en un ayuno, junto con otros 2 curas de la Opción de los Pobres y otros 2 compañeras militantes de los derechos humanos, contra la mafia judicial. Y todos los días a las 19 horas va a dar una misa, y la misa final es la que dijo Natalia, el viernes que viene a las 19 horas, que esperemos que sea multitudinaria, porque la idea es un poco ahí abrazar a la Corte para ver si se van definitivamente. Yo creo que esto puede ser el inicio de una gran campaña y de una gran movilización, y que ojalá prospere. Yo quiero decir una cosa con el tema de la deriva del 24 de marzo. Hay 2, 3 o 4 temas en el tema de la dictadura que no están lo suficientemente explorados, ¿no? Uno es el tema, por ejemplo, de la colaboración civil con la dictadura. Eso es un tema que yo te voy a leer, si lo encuentro, acá está. Te voy a leer el ranking de políticos colaboradores de la dictadura cívico-militar del 76 al 83. Este es un dato muy importante que se proyecta a las bases electorales de hoy. Esto no es que está desactualizado. No. Cuando vos lo seguís, este derrotero, te vas a encontrar los que votan a Cambiemos, ¿no? Fíjate cómo fue el ranking. En base a su pertenencia política, se reparte del siguiente modo. 310 intendencias y municipios de todo el país ocupó la UCR durante la dictadura. 169 el Partido Justicialista, ¿no? Ahí cuando metés ese peronismo de derecha, dualdista, que se va con Macri y todo lo demás, su base está aquí, ¿no es cierto? La Democracia Progresista 109, el MIT, el Movimiento de Integración y Desarrollo de Frondizi y Frigerio, el abuelo de este que tenemos ahora depredando Entre Ríos, 94. Fuerzas Federalistas Populares, que son los conservadores de provincia, los demócratas que le dicen ganso en Mendoza, todos esos partidos provinciales, 78. 44 ocuparon los otros partidos, incluidos los socialistas, que tuvo la embajada en Portugal, que era Norteamérico Gioldi y después Walter Costanza. Y la mano malo. Los únicos que no tuvieron funcionarios durante la dictadura fueron los partidos comunistas, tanto el Partido Comunista Revolucionario como el Partido Comunista Argentino, y el Partido Socialista de los Trabajadores, que después devino en el MAS, en el PO y en todo lo demás. O sea, fíjate que hubo una base civil, yo me acuerdo siempre del relato que hace Ubeira, hubo una base civil muy importante. También una base civil y una acción de la dictadura en el tema energético. En el tema energético que nos olvidamos. Fue la estatización de la Ítalo. Martínez Dios, que privatizaba hasta el aire, estatizó la Ítalo. La estatizó en un negociado recontra mil fraudulento. Que fíjate vos qué casualidad, había sido una prórroga de concesión sin límite que le había dado Frondizi. Con soldados. La tumba María Martínez Tena de Martínez de Perón y Martínez. Pero para estatizarla primero hicieron desaparecer al gerente. Hicieron desaparecer al gerente de la Ítalo. Y después se hizo una comisión investigadora durante la democracia que presidió un diputado radical que me parece, si no me falta la memoria, era Tello Rosas, de acá de Capital, que allanaron el estudio de Guillermo Walter Klein. Y
Cuando fueron a allanar, se fueron 2 abogados con los papelerías de la Ítalo por los techos. ¿Sabe quién eran los 2 abogados? No. El hijo de Martínez de Oz y el hijo de Mariano Grondona, que hoy son 2 de los que litigan en contra de la Argentina en el CIADI, junto con el que fue secretario de Energía o del ENRE, un tal Chamburlián, que fue secretario del ENRE en la época de Macri, y que ahora, la segunda Chamburlián de la época de Macri, es la que ha puesto el gobierno para controlar a la Bueno, Ítalo. la herencia del proceso es el macrismo. Bueno, yo creo que si hay uno de los temas que ha sido permanentemente, que gravita siempre en este programa, tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los conectores? Que son todos, digamos. Lo que pasa es que muchas veces no están a la vista, y así que me parece que es un valor realmente importantísimo. Déjenmelo saludar a Roberto Feletti. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas las compañeras, compañeros. Yo voy a tomar lo de Úrsula, me voy a poner un poquito autorreferencial. ¿Hay alguna bandera? Yo el último programa cerré el programa diciendo que hay que recuperar la política económica. Y eso es replantear el acuerdo con el fondo. Esa sería una bandera de movilización fuerte, que es replantear el acuerdo con el fondo, porque estamos en un escenario a donde nos están conduciendo, que puede ser muy gravoso para el pueblo argentino, donde además, y no quiero abrir para atrás, los postulados sobre que se firmó ese acuerdo ya no existen. No existen porque hay una sequía, porque el Banco Central perdió 6.000 millones de dólares de reservas casi en lo que sería el primer trimestre, cuando normalmente, estacionalmente, aumentan las reservas, porque el Credit Suisse ya no existe, uno de los bancos más importantes del mundo, porque Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, reunió de apuro a los reguladores para decir que van a garantizar todos los depósitos, que van a emitir todos los dólares que tengan que emitir. Es decir, hay una crisis bancaria internacional y un problema endógeno ajeno que es la sequía. Si esos no son elementos para decir, waiver, perdón, como pongan la que tengan que poner arriba de las reservas por 6 meses y déjenos ordenar por lo menos hasta agosto que se cambia el balance de divisa de la energía, están sometiendo a una tensión innecesaria, porque a Macri le permitieron todas las desprolijidades, todos los vicios de origen de ese préstamo. Y no puede ser que con nosotros la puntillosidad, a pesar de los escenarios que tenemos, sigue igual. Y ahí adhiero a lo de Ubeira, la estadista, que es la que está planteando esto del primer momento. Nahuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Nahuel Sosa. Bueno, a ver, tomando un poco lo que decían cada uno de los colegas, a ver, tomo un poco lo que decía Úrsula respecto a las luchas, ¿no? Yo creo que cada 24 de marzo se construye un poquito más de pueblo. Es como si fuese un capítulo en el sentido de construcción de pueblo, de afirmar identidades, ¿no? Por otra parte, todo proceso genocida tiene como objetivo no solo la eliminación física de sus víctimas o de su grupo social, sino principalmente luego de la eliminación física, la eliminación simbólica. Esto que supone el genocidio nunca está completo si no logra que las memorias de esas víctimas no representen lo que representaban esas víctimas, ¿no? Es decir, todo proceso genocida es un grupo social, lo que va a buscar en última instancia es que lo que representaban esas víctimas, ese grupo, deje de existir, se confunda, se banalice, se olvide, o las distintas herramientas que subviertan. Entonces, ante eso uno dice, bueno, ¿cuáles son las luchas que se tienen que encarar en este contexto, en este momento, y en un mundo que efectivamente, como decía Ubeira, vamos a una geopolítica muy distinta? Por lo tanto, aparecen luchas como, no sé, el ambientalismo, que es una lucha que está muy presente hoy en las juventudes, que es algo palpable. Nosotros tuvimos una ola de calor récord en la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir esto, uno no lo puede desligar del modo de producción capitalista. No es que son luchas, unas son luchas romanas. En el siglo XX, viste, era muy común que estaban las luchas de segunda y las luchas de primera, ¿no? Entonces la lucha por la jornada laboral era una lucha de primera y la lucha por el ambiente era una lucha periférica, medio como... Bueno, yo creo que eso ya no es así. O sea, estas luchas hay que buscar el hilo que las unen, porque en un punto es discutir el modo de producción de acá a los próximos años. Es decir, cómo se discute ese modo de producción. En ese modo de producción capitalista financiero, pero que también hoy yo le agregaría capitalista digital, porque está habiendo un extractivismo digital en una... se reproduce el colonialismo digital también llevado a la práctica de, por ejemplo, hoy la industria del software, que puede ser algo que permita tener divisas, incluso sustituir las divisas que trae el campo,
en líneas muy generales, en los próximos 10, 15 años, permanentemente hay una construcción de monopolio sobre eso. Digo, con esto quiero hilar de decir, me parece que la discusión es cómo se piensan alternativas o postcapitalistas o alternativas que dentro de los esquemas actuales disputan, es lo que planteó el Papa Francisco en el Laudato Si, no es que estoy diciendo nada muy... Cuando se habla de la casa común, se está hablando del medio ambiente, se está hablando de la naturaleza y también se está hablando, como decía Feletti, de los recursos económicos que uno tiene. Para cerrar en ese sentido, yo le sumo a lo que decía a Roberto, la nacionalización del litio es algo posible, efectivo y que tranquilamente se puede hacer de acá a los próximos meses. Bueno, la discusión por los recursos naturales está claro que está sobre la mesa. Uno podría entender también que el Fondo Monetario entiende sobre esas cuestiones, por más que parecieran como que no están dadas en el marco de la discusión del acuerdo, pero los que seguimos de cerca las discusiones sabemos que periféricamente de eso también se suele hablar. Y la pregunta es, los quiero traer a todos de nuevo a la escena política, ¿no? Porque digo, me parece importante, al margen de esto que estamos conversando, es cuáles son los conectores con respecto a la discusión política que se está dando hoy. Para muchos, la señal de Macri de que se baja de la carrera electoral fue tomado como un acto de generosidad, como que abre la puerta para que haya una mancomunión de los referentes de Juntos por el Cambio. Pero claro, cuando uno mira detrás qué hay de eso, bueno, lo que hay es un mismo programa económico, que tiene muchas rémoras de esto que ustedes estaban señalando recién. Ahora, ¿qué es lo que uno puede esperar de aquí en adelante? Y me parece que ahí hay dos cuestiones. ¿Qué va a pasar con la oposición? Y por otro lado, ¿qué va a pasar con el oficialismo? Vemos, señor director, a ver qué decía Horacio Rodríguez Larreta hoy más temprano a propósito de la decisión del expresidente Macri. Ahí está, una vez más, y como lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos. Ajá. Bueno, toma pavo. ¿Por qué te estás riendo? No, es que... A ver, yo sinceramente lo digo. Claro, es como, ¿no? Medio una tomadora de pelo, pero... Digo, en realidad se baja porque las encuestas no le dan. Y cuando habla de nuevos referentes y ves la foto de Patricia Bullrich con López Murphy, es decir, falta de la Rúa, que paz descansa, pero si no estaba en la foto también, ¿entendés? Volvería a hacer la salida alianza. de San Martín en Guayaquil, ¿no? Una cosa por el estilo. No, la verdad que da un poco de pudor, ¿no? Yo creo que tiene que ver, o sea, bien siendo la oposición, ¿no? En este caso, todo el arco político de la derecha tiene una misma agenda, es una agenda empobrecedora, un sistema económico de exclusión que deja a la mayoría de los argentinos afuera. Ahora, el problema o la complejidad o la bandera, si se quiere, es que dentro del frente de todos me parece que hay que forjar la identidad para después ir a los... No existe esa ancha avenida del medio de la que tanto se habla. Se va a captar, si se quiere, ese voto, pero desde la identidad del polo, porque ellos sí están polarizando. Y después... no comerse la curva, digámoslo así en términos coloquiales, de discutir el escenario de la agenda que propone esa derecha. Nosotros tenemos nuestra propia agenda. Fijémonos, por ejemplo, Nahuel hablaba de la primera conquista histórica del movimiento obrero. Bueno, a nivel internacional, en Chile se votó la reducción de la jornada a 40 horas, de 45 a 40 horas. Argentina tiene la jornada más extensa de América Latina. Y como digo yo siempre, esta frase optimista, caminamos irremediablemente a la muerte y el tiempo es lo único que se negocia. Entonces, es fundamental ver también en el reparto, en la distribución de los poderes sociales de la riqueza, también la distribución de este tipo de derechos, que es una gran agenda, es una gran bandera. Lo ha sido históricamente y no es estar discutiendo la agenda de la derecha. Y en la cuestión política a mí me parece que asistimos a dos partidos, digo, para hablar de los dos partidos principales, a un partido que quiere o intenta hacer lo que puede, mal, bien, como se anima, incluso en muchas ocasiones. Y del otro lado no, tenés un partido que es la persecución, que ya lo vemos, como decía recién Peretti, los mismos apellidos del proceso militar que se repiten, tanto en la justicia, ahora tomando como herramienta en su momento al ejército y ahora al partido judicial, y que es la persecución del que piensa distinto, ¿no? Y quiero hacer hincapié en el tema del partido judicial, y si alguien de la justicia me está escuchando, alguien de este partido, porque no es menor el dato
que, como decía, la pata civil todavía no fue juzgada, y ni hablar la pata judicial, ¿no? La cantidad de habeas corpus, más de 7.000 habeas corpus rechazados y otros tantos que ni siquiera se pudieron presentar porque desaparecieron también a los abogados que pedían por la aparición de esos cuerpos, que finalmente, cuando terminó el proceso, quienes fueron presos fueron la pata del ejército, fue la herramienta, el caño, por decirlo de alguna manera. En esta ocasión, repitiéndose para mí la historia, tienen al partido judicial, y es muy probable, y recordemos que terminen ellos en la cárcel, repitiendo la historia de los milicos con la pata judicial, y no otra vez los apellidos, que realmente lo que quieren es encontrar este país y para pocos, y que básicamente, y nunca decimos, que más allá de que se hable de los subversivos, y de que nunca se habla de la pata económica. Y lo que buscó, el golpe militar fue cambiar radicalmente la estructura económica de nuestro país para favorecer a los pocos que sigue favoreciendo hoy en día. Bueno, vinculado con esto, a propósito de lo que menciona Úrsula, porque me parece que da de lleno en uno de los temas que no podemos dejar pasar, hay una resolución que en principio me parece que está pendiente sobre cuántos pesos va a tener que pagar Santa Fe, ¿no? Vinculado a sus abogados, ¿no? Que son los que litigaron en su momento, ¿durante cuántos años? 14 años puede ser, durante 14 años contra el Estado Nacional por el reclamo de la coparticipación. ¿Cuáles son esos abogados? ¿Quiénes representaron a Santa Fe durante esos 14 años? Dos personas que no son muy conocidas, uno es Ricardo Gil Lavedra y el otro es Carlos Rosenkrantz. Bueno, Ricardo Gil Lavedra, hago la postilla, sí. Hoy en día es presidente del Colegio Público de Abogados, niega la responsabilidad civil y empresarial, trabajó en la FIP también y fue uno de los arietes de persecución incluso contra este grupo. Y Rosenkrantz fue puesto a dedo por Mauricio Macri en la Corte Suprema de Justicia, y ahora en la Comisión de Juicio Político se está investigando porque parece ser que hay una negociación del fallo Muiña, que fue el famoso fallo del 2x1, en donde su propio secretario letrado está relatando la Morgenstern, la participación que eventualmente tendría en esto. Así que dos personas bastante actuales, digamos. ¿Gallego? Primero hay que saludar al que yo creo que es uno de los mejores periodistas de investigación de la Argentina, que es Juan Alonso, que suele estar en esta casa de vez en cuando. Sí, así es. Para mí, hay una nota muy buena en el Cohete a la Luna, ¿no?, de este tema. Sí, por supuesto. Yo creo que es un periodista de investigación extraordinario. Porque aparte, digamos, en esta nota que se acompañan los documentos. Y claramente hay una cosa que sorprende, que es que el que había sido Procurador General de la provincia de Santa Fe durante el gobierno de Wiener, que es un tal Jorge Baraguirre, pareciera que en su momento determinado era, digamos, el representante del estudio de Rosenkrantz en la provincia de Santa Fe. Entonces ahí aparece una serie de, en fin, yo no me quiero meter con el tema de los honorarios de los abogados porque hay una diferencia entre precio y valor, ¿no? Precio es lo que se paga por una mercadería, nosotros los abogados, los médicos, los ingenieros que vendemos nuestra profesión, generalmente se llaman honorarios, pues son los dineros del honor. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando uno ve que el ministro de la Corte Suprema de la Nación, el señor Rosenkrantz, es inquirido por este hecho, por Perotti en el Senado, cuando va a presentarse para el pliego, el hombre transpira como mono con tricota, ¿no? Porque en realidad es muy difícil poder justificar delante de la sociedad que uno ata el carro de los honorarios a una circunstancia que tiene que ver con la desgracia totalizadora de los impuestos de los argentinos. Porque gane la provincia de Buenos Aires o gane el Estado Nacional, los que terminamos garpando todo esto somos los directos contribuyentes, que estamos totalmente alejados de la cuestión. Entonces, que hoy le digan a un fulano de la calle que estos muchachos se van a repartir 125.000 palos, ¿cuánto? 25.000 millones. Millones. Sí. Millones. 25.000 millones de pesos. Sí, el 20% de los 150. Entonces, es un número que a la gente le... En fin, yo creo que es difícil de poder digerir. Pero resulta que todavía, para complicar la cuestión,
Uno de los beneficiarios del tema es uno de los integrantes de la Corte Suprema, que seguramente está totalmente legitimado porque en ese momento el hombre ejercía su profesión. Ahora, ¿qué ocurre? De cara a la sociedad, explicar que esto pasa es verdaderamente difícil. Yo en lo personal me parece que ahí el que tiene el problema es Rosenkrantz, que es el que ejerce de ministro, y el doctor Arlanian, me confundí de integrante de la Cosa 13, bueno, Gilavedra seguramente dice que los va a donar. A ver, vamos a meternos en el año 2016, esperemos que eso sea cierto, ¿no? A ver, lo vemos. Vamos. Que sea usted el que nos plantee cuál ha sido la relación desde ese momento con la provincia hasta el momento de hoy. ¿Y por qué quiero su opinión? Por lo que le digo, hay en la Cámara de Diputados un pedido de informes aprobados, Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que no ha tenido respuesta. Y no quisiera que en nuestra discusión en comisión esto esté sin su opinión. Mire, el convenio no tuvo ninguna prórroga, fue un convenio que se firmó. Realmente no sé si estoy habilitado a hacer apertura a ese convenio. Yo en principio no tengo ningún inconveniente en adjuntárselo. Como en cualquier otra circunstancia tendría que preguntarle a quien en ese momento fue mi cliente, que fue la provincia, ¿no? Independientemente de que usted en algún sentido muy importante la representa, pero yo no tengo absolutamente, yo personalmente no tengo absolutamente ningún inconveniente en mostrarle ese convenio. Lo que quiero dejar claro es que hay un Estado provincial interviniendo en ese contrato, al cual otro cuerpo le está exigiendo la información correspondiente. Y en particular, porque lo que dice el doctor, es un contrato ratificado en el 2008 por duración de un año, y después hay un alegato en el 2011 donde interviene el mismo estudio. Estas cosas creo que es bueno dejarlas claras, sobre todo para lo que hace a la vinculación y a la intervención de un cuerpo legislativo provincial solicitando esta información, y en algo que, como bien se dice, no requieren muchas oportunidades que haya una prórroga para seguir patrocinando. Alguien puede hacerlo, por eso era... La verdad, quizá le... Perdón. A ver, una interrupción del senador Rosas, ¿me permite? Sí, perdón, la verdad que le contesté quizá rápidamente. La verdad que no recuerdo que haya habido ninguna prórroga. De todos modos, reitero, no tengo absolutamente ningún inconveniente en hacer apertura de ese convenio. Mi única restricción es un problema de si no está involucrado el secreto profesional. Si la provincia me releva de ese secreto, no tengo ningún inconveniente. Para su claridad, doctor, si la provincia hubiese respondido, yo no se lo estaría preguntando. No, me imagino. No quisiera que se haga un análisis de esto sin que yo haya tenido la posibilidad de preguntárselo y ustedes decirlo. Gracias. Simplemente que quede claro, no tengo absolutamente nada que ocultar. Bueno, no tenemos nada que ocultar pero tampoco, ¿no? Vos sabés que hay un detalle muy importante. El que hace el pedido es el diputado Tonioli, que hace un pedido en el 2015 sobre el tema de la moneda. Pero cuando se elige a Gilavedra como abogado de la provincia de Santa Fe, en ese momento Gilavedra era diputado nacional y presidente del bloque de la UCR acá en Capital Federal. Y en Santa Fe gobernaba el radicalismo. O sea que estaba de alguna manera de los dos lados del mostrador. De un lado se estaba otorgando el poder y del otro lado lo estaba recibiendo. Bueno, acá queda claro, ¿no? Que están como de los dos lados del mostrador. Y juez y parte, ¿no? Claro, para esa oportunidad. Sí, yo por eso decía que esa intervención... Hay que mirar mucho las intervenciones cuando se asumen los jueces, cuando aceptan los pliegos o van a confrontar para el tema de pliegos. Sí. Es todo muy revelador. Pero se dijo algo acá al pasar que no lo quiero olvidar. Todas estas personas que nosotros vemos, la Corte Suprema, el juicio político, todo esto que estamos viendo, no son ni más ni menos que los mascarones de prueba del bordero por el poder real. O sea, durante la etapa de la dictadura es bueno recordar que hay fiscales y jueces que están presos por delitos de lesa humanidad. O sea, esto es bueno que la gente lo sepa. O sea, quiere decir que
no todos, por ejemplo, qué sé yo, el que era juez federal de Tucumán, que vino a reemplazar al que era el juez democrático, digamos, hasta el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que cometió todo tipo de atrocidades. Esta gente está presa, está detenida. Entonces, lo que hay que avisarle a los jueces federales de la República Argentina, fundamentalmente, es que ellos no son ni más ni menos que los jetones de los tipos que los mandan. Y esto en algún momento determinado, como la leche tiene vencimiento. De hecho, esto que está pasando, no solamente el juicio político, sino esta marcha del 24, el padre que está haciendo lo que está haciendo, el padre Paco que está ahí en la plaza va a más, porque a medida que se agudice la contradicción económica y financiera de nuestro país, los resortes van a empezar a saltar por diferentes lados. Y esto no lo van a poder concentrar, porque 150 tipos pueden manejar a la Argentina en el Jockey Club o en los lugares en los que se reúnen. Pero cuando vos tenés 50 millones de tipos que están calientes, no te hagas ningún problema, que no te salva ni tu vieja. Y esta es la verdad. O sea, la dictadura militar en la República Argentina no cayó por el osado pueblo argentino, sino que fruto de sus desmanes económicos llevaron al país al desastre. Y finalmente saltaron por el aire por esa cuestión. O sea, yo no que quiero parecer marxista, pero todo se resuelve siempre en el problema económico. Bueno, lo dijo Cristina en el acto de Puebla, ¿no? Yo quiero, no coincido en esto, Gallego, con vos con respecto, sí, en realidad a la materialidad, no relaciones económicas, pero yo creo que hay grandes padres y madres de la democracia, sin lugar a dudas, fueron las madres, las abuelas. No, pero, sí, bueno, pero, o sea, hubo un Ubaldini que en el Paz, Pan y Trabajo, un movimiento obrero, y siempre tenemos alguna suerte de diferencia en este respecto, que recuerdo, en función de lo que dice el Gallego, un decreto que se llamaba el famoso decreto de la caducidad de las afiliaciones del mes de febrero de 1977, en donde, por supuesto, hicieron caer todas las afiliaciones. Argentina era un país con alta tasa de sindicalización, y la sindicalización ocurrió en el seno de esas fábricas de la pata empresarial, Úrsula, que vos siempre mencionás, a punta de pistola, y una reafiliación masiva que yo creo que coadyuvó también y mostró, a veces muy olvidada, y que mostró también esta pujanza del pueblo argentino en su terminal laboral, ¿no? Esto es una opinión. Quiero agregar una cosa con el tema de la resistencia. Otra de las cosas que están invisibilizadas fue este tema, el tema de las luchas del movimiento de Juventudes Políticas. El movimiento de Juventudes Políticas fue, junto con los organismos de derechos humanos, los dos estamentos que se enfrentaron a la dictadura del primer momento. Es más, el movimiento de derechos humanos el movimiento de Juventudes Políticas en su segunda época nació dentro de los organismos de derechos humanos. Acá hay un libro que ha escrito Héctor Maringanelli y otros colaboradores, entre los que estoy yo. Me voy a hacer autorreferencial. Siempre te da un libro, Pedro. Sí, muy bien. Es muy importante porque este movimiento es absolutamente invisibilizado. Acá ha participado, hemos tenido grandes compañeros. Digo, yo participé del movimiento de Juventudes Políticas en la década del 80 y estaba Sergio Rossi, Agustín Rossi, Juan Gianni, Sergio Schillman, digo, un montón de personas que después fueron dirigentes. Bueno, uno es jefe de gabinete hoy, ¿no es cierto? Y este movimiento ha sido invisibilizado. Y bueno, y me parece importante que en este 24, en la deriva del 24, lo rescatemos. Nos quedamos con el 24M. Vamos a compartir y retomamos lo que es la discusión de carácter netamente electoral, porque nos interesa, porque es información de la jornada. Bueno, por un lado ustedes van a ver a toda una cantidad de personas que suelen tener muchos elogios para con algunos referentes políticos, lo vamos a ir viendo, y también las definiciones de Cristina Fernández de Kirchner en el último encuentro del Grupo de Puebla. A ver, lo compartimos. Me dio vergüenza ajena, dolor de estómago, el nivel de chupamedismo de Rafael Correa, comparando a Cristina con José de San Martín. Bueno, casi se le atragantan las medias de Cristina. Cumplir 60 años es todo un hito en la vida de las personas. Hoy le toca al presidente Mauricio Macri. Macri tiene la contención y el amor de la hechicera, como él llama a Juliana Aguada, y los mismos diarios de su hijita Antonia. Me dio vergüenza ajena, dolor de estómago. Mauricio Macri mañana cumple 61 años. Entregó el poder en tiempo y forma y colocó los cimientos para un movimiento republicano y popular que se puede dar por satisfecho. El nivel de chupamedismo. La vida de María Eugenia Vidal se podría titular
nace una estrella. Tiene apenas 44 años y es la persona con mayor imagen positiva de la Argentina. Prácticamente en todos los brindis de fin de año se habló de los ovarios que tuvo María Eugenia cuando enfrentó un piquete de guardavidas en Mar del Plata. Solita, solita quebró el piquete de los musculosos guardavidas. Casi se le atragantan las medias. Se podría decir que es la dirigente más amada y la más amenazada. Cuando va caminando por los barrios más humildes, la gente le pone estampitas y crucifijos en sus manos. Faltaría que le digan, cuídate, changuita. Es que es muy joven y encima tiene 3 hijos, María, Pedro y Camila, a los que no descuida ni en sus tareas más hogareñas y escolares. Persigue todo tipo de delitos y les complica la vida. Por eso los corruptos la odian tanto. El gobierno, cuando sos honesto, no te hace rico. No te hace rico. Al contrario, te diría... Mírame, no te haces rico, Alejandro. Mírame. Si no afanás, no te haces rico. Eso te quería preguntar. Es una anomalía ser rico siendo gobernante, obvio, ¿no? Obvio. Si entras pobre... Obvio. Yo entré, cuando era gobernadora, entré con una casa y un auto. Me separé, tengo media casa y medio auto. Es así. Ese es mi patrimonio. Esa es muy buena. Esa es muy buena. No tengo ni acciones, ni autos, ni cuentas offshore, ni empresas, nada más que este departamento, cuya mitad pagué con la venta de mi casa del divorcio y la otra mitad con una hipoteca de 10 años. ¿Cuánto se paga hoy una tasa de un crédito privado? Se paga alta, te aseguro que se paga muy alta, pero todo lo que quieras saber está en mi declaración jurada, mi cuota, todo. Es más, acabo de presentar la nueva declaración jurada de candidata, podés verlo todo ahí. María Eugenia... Chicos, muchísimas gracias, pero tengo que cerrarlo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Esa es muy buena. Desde el 2008 nunca pagó su teléfono celular ni siquiera por las noches. Es lo que es, no finge ser otra cosa. Es autoexigente y exigente, pero de imagen angelical. Tiene ángel. Va a ser una pieza clave para cambiar la historia. Por ahora, solo es una estrella naciente. Me dio vergüenza ajena, dolor de estómago, el nivel de chupamedismo. Bueno, el piquete de guardavidas. Eso quiero saber, ¿qué es? Roberto, ¿vos sabés qué es un piquete de guardavidas? No. Sí, yo creo que ella tuvo un incidente en Mar del Plata al inicio de una temporada de la que era gobernadora por un problema salarial. Yo lo único que me queda de escuchar a Leuco es que quisiera que nunca me elogie, porque persona que elogia pierde las elecciones. Bien. Este es el primer dato, esta elegía que hizo de Macri Vidal, uno podría decir que es mufa, diría, qué sé yo. Perfecto. Cada uno que elogia desaparece el mapa electoral. Digo, Macri acaba de desaparecer del mapa electoral. Único presidente que perdió la reelección en primera vuelta y no puede ir a buscar un segundo mandato, ni siquiera una candidatura a diputado. Así que, bueno, ya está. Pero uno me parece... Perdón, me parece que hay que tener en cuenta lo que hablábamos, creo que lo hablaban todos. La perdurabilidad en el tiempo del modelo socioeconómico que funda la dictadura y que va apareciendo en distintas carnaduras, a punto tal de que Vidal o Macri son descartables en términos, perdieron la elección, va a buscar otro. Pero acá hay un sustrato que aparece, digo, Rosenkrantz mínimamente tendría que renunciar. Digo, hemos visto una noticia falsa de Cristina sobre la pensión de 900 millones, estamos hablando de miles de millones de pesos extraídos de una provincia. Ahora, volviendo al tema, ¿qué hacemos nosotros? Porque ellos sí tienen una ventaja sobre nosotros. Ellos gobiernan como piensan. Son profundamente ideológicos. Yo creo que el gobierno de Macri fue más ideológico que muchas formaciones partidarias de la izquierda. Sí. Bueno, nosotros necesitamos, y vuelvo sobre Úrsula, programa, digo, acá hay renta extraordinaria en la producción primaria, minería, energía, agro. Peronismo tiene que tener mecanismos de apropiación de esa renta extraordinaria en la redistribución del ingreso. Y esto tiene que ser un programa. Llámese la expropiación de Vicentina, una empresa nacional del litio, como bien se señalaba acá. Ahí hay un programa. El otro programa también lo señalaba Natalia.
Digo, el gobierno de Néstor y Cristina construyó un nuevo estado de bienestar, donde tomó en cuenta las transformaciones que había provocado 25 años de dictadura y de modelos neoliberales y dijo, bueno, los sectores más vulnerables de la sociedad, los adultos mayores, niños y adolescentes, no puede su protección social o sus ingresos depender de si alguien va a estar empleado todo el tiempo, como era en el primer peronismo. Y construye un nuevo estado de bienestar con las moratorias previsionales, con la asignación universal por hijo que complementa el salario familiar. Es decir, establece un mecanismo de protección de los sectores más vulnerables en un nuevo modo. Bueno, ahora hay que ir a una nueva planteo. Lo que pasa, baja de la jornada laboral, tiene que haber una discusión de la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, porque si no la paritaria uniforme termina perjudicando a las pymes. ¿Por qué? Porque una empresa concentrada, poderosa y bueno, puede pagar la paritaria y más. Lo que pasa Entonces, es que me parece esa discusión tiene que estar. Eso que vos planteás está en discusión en el frente, no está definido dentro del frente. Bueno, porque frente, ellos gobiernan como piensan. pero No yo arranqué diciendo escuchá eso. que una cosa me parece que dentro del frente de todo están empujando dos modelos que van a tener que ir a interna. Sí, sí. A ver, vos ves los indicadores de la política económica de Alberto, aún aquellos positivos. A tomar los indicadores positivos te demuestra que gobierna con un manual o con un programa económico que no es peronista, que es frondicista. O sea, vos te encontrás récord de exportaciones, baja de desempleo, salario por el suelo, balance de las empresas por las nubes. Todos indicadores frondicistas que está el eje puesto en las empresas. Y vos tomás los 3 años del gobierno de Martín Guzmán, que es el verdadero ministro de Economía de la gestión de Alberto Fernández, es Martín Guzmán. Vos te tomás, te encontrás con que además él lo dice explícitamente. Bueno, yo he autorizado el pago del uso de reserva para que las empresas paguen dividendos al exterior y paguen intereses y paguen lo que deben. ¿Para qué? Para que las empresas estén fortalecidas, porque eso me va a generar en el mercado interno trabajo. Lo dijo explícitamente. Y del otro lado está el modelo peronista, que es lo que votó la gente. Ahí adentro hay que definir eso y eso se va a definir en las elecciones internas. Me parece que vamos a una confrontación interna dentro del Frente de Todos para definir qué es lo que la gente votó. Bueno, ahí es gravitante la inflación, ¿no? Digo, porque es lo que termina erosionando muchísimo las posibilidades en términos de la discusión que estás mencionando. La verdad es que uno puede tener las mejores intenciones, pero si tenés una inflación del 100%, se hace complicado realmente llevarlo a la práctica. Sí, y además no metés ningún gol, ¿no? Digo, más allá de la economía, además estás todo el tiempo regulando en chancleta. No, a ver, para analizar también un poquito la decisión de Macri, yo creo que no es solo porque no miden las encuestas, más allá de que es eso. Sí. Creo que también es una posición en la cual la ordena el establishment. Entonces, me parece, y sin ánimo de faltar el respeto, que yo creo que va a haber muchos militantes de la UCR, incluso del PRO, que lo hacen genuinamente, no es equivalente las discusiones que pueda haber dentro del campo popular con las discusiones que está habiendo dentro de ese sector de la oposición de derecha. Como parece que lo que está viendo ahí es una puja de las fracciones del capital concentrado. O sea, lo que están discutiendo son nodos de negocio. Es decir, si se baja Macri, si es Larreta, si es Burri, al fin de cuentas tiene que ver con fracciones del capital dentro del propio establishment que están viendo, no hay una discusión ahí, me parece, de ideas. O sea, yo creo lo que dice Roberto, que la idea es monolítica, es decir, hay una ideología muy clara, es una derecha muy clara que en todo caso puede discutir dentro de esa propia interna esas cuestiones. Ahora, yo hoy escuchaba la entrevista que le hicieron a Macri, y hay algo sí que es, digo, no es que es nuevo, pero que sigue siendo más preocupante. Macri hoy se coloca en el lugar de construir el relato hegemónico para esa derecha, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que fue en el 2015, incluso a diferencia de lo que fue en el 2019, todo el relato de Macri es: nos van a tirar toneladas de piedra, hay que privatizar aerolíneas argentinas, no puede venir un cambio que sea medias, el cambio tiene que ser... O sea, estoy preparando las condiciones culturales para que haya un ajuste atroz, si eventualmente ganan, 10.000 veces peor de lo que se vivió en el 2015. O sea, está preparando las condiciones dentro del sentido común de nuestra sociedad. Y de hecho hoy hacía una analogía con la selección y él hablaba del liderazgo y el equipo, es decir, se apropia de una cuestión que está muy arraigada en lo popular. Digo, por eso no hay que subestimar. Macri no es un tipo que no le dieron las encuestas, se fue de la cancha y es un muerto político. O sea, Macri va a estar en el centro, sea él o otro, al mejor estilo de Durán Barbiano, pero el problema es que a veces eso después tiene efecto.
Y más tiene efecto con los errores que carga al frente de todo. Entonces me parece que ahí hay una jugada en dos tiempos. Sí, hay una jugada efectivamente porque las encuestas no le dan. Y también hay una jugada porque el establishment necesita ordenar y necesita no solo ganar la elección, necesita que esta elección la ganen con una sociedad que esté dispuesta a bancarse o a apoyar lo que van a hacer, ¿no? Que va a ser 10.000 veces peor. O sea, esta es una derecha que vuelve más a la derecha. No porque la otra derecha la hay, pero vuelve más a la derecha por los propios procesos de radicalización que se dieron post-pandemia, no solo en nuestro país, sino a nivel América Latina y también a nivel global. Pues, no sé, suscribo palabra por palabra. Yo creo exactamente lo mismo. Creo que Macri no es que se baja, sino que en cualquier caso va a jugar desde otro lugar. Creo particularmente que están preparando un gran escenario. Si los números a este gobierno no le dan y el mes de agosto no lo pasa en la rompiente, vamos a tener problemas seguramente. Y seguramente ellos van a radicalizar el discurso. Entonces, efectivamente, sí, se crea un consenso en la sociedad de decir, bueno, estamos a la deriva, es un gran quilombo todo esto y la única forma es ajustarnos el cinto. O sea, el caos está puesto ahí para generar... Pero por supuesto que sí. Lo que viene después, para habilitar. Para habilitar, que fue más o menos lo mismo que se hizo... Todavía no ocurrió, perdón. No, pero lo haré. Bueno, la bomba va a explotar. No, pero aparte vos fijate que fue, digamos, mutatis mutandi, diríamos los abogados, o sea, cambiando el escenario, es más o menos el final de Isabel y la llegada del golpe del 76. O sea, faltaba nada para las próximas elecciones y un año y medio antes el de Barajute fue, bueno, después del Rodrigazo no te quiero ni contar. Entonces las condiciones que no eran, cuando mirás el raconto histórico y vas a lo profundo, más allá de que hubo cosas horribles durante el gobierno de Isabel, había determinado tipo de indicadores que habían empezado a estabilizarse y que garantizaban la posibilidad de llegar a una elección más o menos razonable. No, sin embargo, absolutamente todos colaboraron, por ni hablar los medios, para que realmente el gobierno de Isabel se extinga. Y la sociedad pidió a gritos que viniera un gobierno de orden, que viniera un golpe de Estado, que viniera lo que viniera, pero que Isabel no podía llegar a estar más. Bueno, en el fondo ellos trabajan exactamente con este neocolonialismo que tiene el capitalismo actual, en agudizar este tipo de contradicciones y permitir que la sociedad es como la mujer que dice, bueno, me van a violar. Bueno, ya está, violame, no queda otro remedio, bueno, hacelo. Esto un poco, yo lo veo, lo que acabas de decir vos, lo pienso yo todos los días, increíble. Ay, perdón, no me quiero privar, si el piquete a María Eugenia se lo habrán hecho con ropa de trabajo. Sí. Pero además, digo, me parece que también no hay que ser ingenuo en cuanto al poder que tiene Mauricio Macri, sobre todo además el poder sobre los propios, ¿no? Con sus carpetas, con su blockbuster, bueno, hoy también salió una noticia, 35.000 espiados en la FIP. 11.000 cuentas, ¿no? Sí, un montón de cuentas sin motivo de por qué te tenían que estar investigando cuando eso es el secreto de cada quien. Ya también la justicia avaló y dijo que Macri espió, por ejemplo, lo recordamos siempre, a los familiares de San Juan, que era tanta la prueba que tuvieron que decir, sí, es cierto, espió, pero bueno, era porque le tenía miedo a la mamá y a los hijos de los submarinistas muertos, ¿no? Entonces digo... una de las cosas más inconcebibles que exactamente. Yo igual quisiera ser menos apocalíptico. No, pero digo, yo no por apocalipsis, digo, hay que ser ingenuo para lo que dice Ubeira. No, digo, es ingenuo pensar que Mauricio Macri no tiene poder y es ingenuo pensar que no quiere un caos cuando el último, en la dictadura militar, su familia pasó de tener 7 empresas a tener más de 40. Digo, me parece que ahí también está claro cuál es el negocio económico de estas élites. Pero, Roberto. Sí, yo lo que digo es que yo no dije que Macri no... Yo creo que Macri está muerto políticamente en términos electorales. Y en Argentina la ley se despeña para acá, para ser político, alguien tiene que poner el voto. Después sigue siendo un empresario poderoso, sigue teniendo sus vínculos y sigue expresando lo que expresó todo el tiempo Macri. El tema de la derecha recargada es un poco a contramano de lo que está pasando en el mundo, digo... a Macron no le está yendo nada bien con su programa de ajuste. Ya lo tuvo que sacar por decreto, una símil DNU, están cuestionando su propia existencia. En toda la región no ganó, excepto Ecuador,
Lasso no ganó, ganaron programas, serán moderados, pero ganaron. Digo, hoy el único mecanismo para forzar un escenario absolutamente favorable en que la sociedad se entregue o el pueblo argentino se entregue un ajuste peor sería una fuerte corrida cambiaria. Por eso yo insisto en plantarse con el fondo, Sería una corrida cambiaria. Ese sí podría ser una piedra de toque. Eso no está hoy en el escenario, pero hay que plantarse con el fondo. Ahora, cuando uno ve las protestas desde el sur, cuando uno plantea estas cuestiones, el pueblo está reclamando intervención estatal en la energía. Y el pueblo está reclamando intervención estatal en la política de ingresos y en la política de precios. No está diciendo que se vaya el Estado. Es cierto que el proceso privatizador de principios de los 90 estuvo estrechamente asociado a la hiperinflación y la claudicación de los partidos mayoritarios hacia eso. En un contexto internacional donde la hegemonía estadounidense parecía que llegaba para quedarse, ¿no? El fin de la historia, proclamó un intelectual. Fukuyama. Hoy no parece ser eso, hoy parece que hay una quiebra de hegemonía, aparecen dos bloques, hay posibilidades de discusión, los productos que produce la Argentina son muy rentables, tienen renta extraordinaria. Me parece que es cuestión de armar una... Por eso es muy importante la figura de Cristina, no en vano la quisieron matar, no en vano la proscriben. Digo, para tomar el liderazgo que nos permita poner a Argentina adelante. Vaca Muerta va a cambiar la vida de la Argentina, y es un dato ese. Roberto, ¿ese liderazgo de Cristina está atado a si ella se presenta o no como candidata, o puede tener otro rol dentro del armado del Frente de Todos? Yo lo dije una vez, mi corazón es que ella sea presidenta. Yo quiero ver a Cristina por tercera vez presidenta. No existe. No existe. No sé, esos son... Hoy no en vano... ha aparecido la proscripción después del intento de magnicidio fallido, que no se investiga. Sí. Ha aparecido la proscripción como un freno. Pero digo, la discusión de esto, lo que decía Peretti, que yo lo comparto plenamente, ese proceso, digo, lo hablamos la otra vez, crece el producto y la participación de los trabajadores el 41%, crece el producto y el desempleo no baja lo que debiera bajar, eso es real. Ahora, eso requiere peronismo, coalición peronista y la discusión del deber ser del peronismo, de que cuando hay renta extraordinaria tiene que aplicarle una expansión del mercado interno. Están dadas las condiciones para que eso ocurra. ¿Una primaria dentro del Frente de Todos resuelve esto o lo complica aún más? Digo, que vaya el presidente de la Nación a una primaria. Pero, bueno, pero Hueira... tiene una teoría... No, pero a ver, yo adhiero a lo de Peretti, de los modelos puestos en la primaria. O sea, son dos modelos en la primaria. Pero yo tengo una teoría constitucional. En el sistema presidencialista, el único que manda, que tiene la lapicera, pero que es un órgano poder, que está establecido en la Constitución Nacional, es el presidente de la República. Tengo un amigo mío que siempre me sopla al oído que el vicepresidente de la Nación tiene un despacho en la Casa de Rosada, que está... no sé, el mismo piso en el que está el presidente. Sí. Bueno, pero digamos, ¿en qué cabeza cabe que el presidente de la República está sentado acá y el vicepresidente es el que gobierna porque en cualquier caso se reúne con los ministros y qué sé yo? O sea, es una locura pensar que el vicepresidente de la Nación puede ocupar ese despacho en forma permanente, es nada más para una visita o para un encuentro. Sí. Bueno, entonces no existe eso. O sea, el próximo candidato que venga se va a encontrar con este mundo que tenemos ahora por delante y tiene que ser el mejor jugador de la historia de los próximos 20 años de la República Argentina. Bueno, no hay otra persona capacitada de cualquiera de las dos orillas que no sea Cristina Fernández, le guste a ella o no le guste. Porque a Perón tampoco le gustó tener que agarrar y ponerse el traje cuando sabía que le quedaban un año de vida, le dijo Puibert. Le erró por uno. ¿Y qué le gustaba a Perón tener que agarrar, confrontar con los muchachos, con los montoneros, que no lo podía, que había sacado el genio de la botella y no lo podía volver a... O sea, ¿cómo pudo haber disfrutado Perón de que mataran a Rucci y tomaran el cuartel de Azul y tener que enfrentarse con Videgain y con todo esto? Es un horror.
Y le faltaron al respeto a Perón, claramente que le faltaron al respeto. Y Perón, obviamente, jugó con la mano que siempre supo jugar. Bueno, entonces, cuando vos llegás a determinadas circunstancias de la historia, para bien o para mal, no decidís vos, decide la historia. Y hoy tenés la posibilidad de tener una mujer que es la candidata a ser Roca, Perón, y ahora no te queda otro remedio que va a ser Cristina Fernández. Y cuando miro el paisaje de la política general de la República Argentina y me dicen, ¿qué candidato puede presentarse una interna contra Cristina Fernández? Porque estás haciendo esa pregunta. Sí, exactamente. Bueno, ¿quién es el que puede competir con Cristina Fernández? ¿De quién necesita se presenta una interna? Nadie. Nadie. Y todo lo que venga del lado... Yo creo que hay mucha gente con mucho músculo, que pueden ser unos candidatos bárbaros, a lo mejor dentro de 10 años, pero para el quilombo nacional que va a tener que manejar y lo que se viene por delante en los próximos 4 años, no me jodas. ¿Qué lo vamos a poner a Rodríguez Larreta? ¿Cuánto dura el Rodríguez Larreta haciendo ajuste 1 año y medio brutal para ejecutar este plan que estamos? ¿Cuánto le da el Pinet aún con Leuco abrazándolo para el cumpleaños? No, eso es mufa. Pero dejate de joder. Dejate de Hay joder. que entender... Hablemos las cosas seriamente. No hay posibilidad de enfrentar esta catástrofe que tiene la República Argentina entre pecho y espalda, si no es de la mano de alguien que realmente sepa manejar la cuestión con política. Hay que entender que estamos ante una crisis capitalista de magnitud a escala global. Y respecto, yo lo pienso al revés. Yo pienso que no es que hay una inminencia de catástrofe. Yo creo que los próximos años la energía da vuelta a la Argentina. De ser una restricción la convierte en un motor de competitividad y de salida. Va a haber un sector, como bien lo señalaba, que provea divisas que no es el agro, incluso en mayor proporción. El tema es que si esto no lo administra un gobierno peronista, es al revés. Se va para otro lado. Se va para otro lado. A ver, digo, sumándole a lo que decía Roberto, nosotros tenemos un problema que es la élite históricamente en nuestro país es depredadora, ¿sí? Por eso es la discusión que hubo en 1930 entre Pinedo y otros sectores de la oligarquía o la gran burguesía terrateniente. Mientras uno decía, bueno, hay que incluir de alguna manera a esta nueva mano de obra, otro te decía, no, vamos por la lógica rentista. Bueno, estos sectores que vos decís, vamos con los sectores estratégicos, ¿cuáles son? Bueno, industria del litio, industria del conocimiento, vaca muerta, energías renovables, energías no renovables, ciencia, la Argentina sigue siendo vanguardia en ciencia, digo, más allá de los sectores históricos como puede ser el agro, el agroindustrial, pero si aparecieron nuevos. Es decir, esta idea de que vos tenés pibes jóvenes de nuestro país que hacen una aplicación y cobran en dólares y están haciendo la industria del conocimiento que mueve y que hoy incluso las propias universidades están discutiendo cómo se arman tecnotecas o se hacen carreras más chicas porque si no es imposible competir con la misma lógica. ¿Y qué hacen las grandes empresas? Es un monopolio intelectual, por eso yo decía extractivismo digital, que te agarran a los mejores talentos, te lo llevan en dólares para Microsoft o lo que sea y vos perdés capacidad de Estado. Pero digo, eso va a pasar, la industria del conocimiento, del software existe. Como siempre el dilema de la derecha va a ser, o hace un negocio depredador de eso, a corto plazo, va al ajuste, va a la confrontación, digo, y no repito, o hay una derecha, si se quiere, uno podría decir más inteligente y busca un proyecto a largo plazo. Hasta ahora uno ve una derecha que sigue siendo la misma, ¿no? Con lo preocupante que es eso, porque es una derecha absolutamente irresponsable, es decir, una derecha que ni siquiera vos podés discutir en los cánones en que otros países, si se quiere, sectores de derecha tienen un modelo, pero vos discutís dentro de un marco de racionalidad de políticas de recuerdo. Bueno, y eso obviamente que agudiza las contradicciones dentro del campo popular y también obliga a una situación, digo, me parece que Cristina cuando yo estuve en el CCK, bueno, y ahí marcó también una hoja de ruta, ¿no? O sea, para mí una hoja de ruta clara de decir en ese contexto, tanto de cómo empoderás a la militancia, porque vos necesitás, para ganar una elección, más allá de la cuestión del marketing, de los fierros, de cosas, también necesitas en un momento una fuerza política vibrante que esté dispuesta a dar esa disputa, porque también la disputa se va a dar, y acá sí me pongo, no sé, si se quiere, tradicional, cara a cara, voto a voto, timbre a timbre. O sea, en un momento, está bien las redes, la fake news, no niego eso, pero hay algo de la acción política, de sujetos sociales, haciendo política, que hasta el día de hoy la inteligencia artificial no lo reemplaza. Y así fue el 2019, ¿no? Porque si no, ellos tenían todos los medios, hubiéramos perdido. A ver, Gallego y Natalia. Sí, quiero decir algo que no quiero que se pase, porque estamos dando vuelta con el tema de la justicia. O sea, todo esto que nosotros queremos implementar desde el punto de vista político o de lo que significa lo económico, no existe en la posibilidad de que vos tengas
el máximo organismo del Poder Judicial de la Nación en compromiso de, qué sé yo, de mugre, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, en la cuestión de este juicio político que está en trámite, el presidente de la Corte Suprema tiene como mano derecha a un tal Robles. Bueno, ahora se acaba de descubrir que este Robles tiene una sociedad, ¿no?, que se llama Moromedia SRL, que tiene muchos propósitos, que es de carácter financiero y cantidad de cosas. Bueno, se llama Moromedia porque es Monayer Robles el que está apareciendo ahí en el medio. Una de las cosas que, digamos, figuran en el objeto social es hasta acompañantes, ¿no? O sea, digamos, el señor que está a la mano derecha del presidente de la Corte Suprema de la Nación tiene una sociedad que entre el objeto social es tener escorts. Tenés que cerrar el boliche y andarte. O sea, entre los litigantes de la Corte se corre la famosa bola, sale vale, entra pizza, para ver de alguna manera cómo era que se negociaban las sentencias. Lo digo yo como abogado de la matrícula, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Tremendo. Entonces la pregunta del millón es la siguiente. Si vos tenés un señor de ese nivel, porque realmente presidente de la Corte de cualquier país del mundo, de un sistema republicano, es uno de los poderes más importantes del Estado. Por supuesto. Entonces, este señor es el que realmente, y entonces todo este análisis económico maravilloso que podemos llegar a hacer, toda esta pata política y qué sé yo, viene un fulano, te saca una sentencia de la Corte que te dice que la coparticipación es tal cosa, o te proscribe, te arruina cualquier lugar político del país, o decide la proscripción tuya, claro, o te agarra y te cajonea un expediente 6 años y te deja colgado del pincel. Entonces no existe la posibilidad de tener república, más allá del candidato que nosotros llevemos, si es que de alguna manera no hay una modificación esencial en la Corte Suprema de la Nación. Entonces vamos todo a lo del padre Paco ahora ya. Salgo de acá después de escucharlo de Gallego. Empezamos la lista con el padre Paco. Nos queda muy poquito tiempo. Un pequeño cierre y conectándolo con el 24 de marzo, la última dictadura. El Poder Judicial fue el único que no se democratizó después de la última dictadura cívico-militar, y todos esos mismos apellidos que mencionaba Pedro también están enquistados en las organizaciones intermedias como los colegios de abogados y las ONG que instan las causas de persecución a funcionarios y a empresarios de este país. Pedro. Vamos a lo del padre Paco. Bien, listo. Apoyemos eso y vamos todo el viernes a las 19 horas a la misa del padre Paco y a rodear los tribunales. Bueno, les quiero agradecer muchísimo a todos. Hasta yo voy a ir a misa. Sí, señor, bueno, va a ir el Gallego el viernes. Creo que se cae todo, pero voy. Seguro. Hace mucho que no vas a misa. ¿Cómo? Hace mucho. Yo creo que... Había gente de todos los credos, quiero decir. El Señor no está crucificado, sino que me está esperando con los brazos abiertos. Ahí está, ahí está, va el Gallego también. Bueno, nos tenemos que despedir, Muchísimas gracias a todos, gracias por acompañarnos esta noche. Me parece que la propuesta estaba clara, se ha cumplido, pero renovamos obviamente el compromiso para el próximo domingo. Cuídense, nos vemos el próximo domingo. Chau.